por todas partes presentes. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis. Usted nos ve desde las 6:45 de la mañana en YouTube como Proyecto o Puente. Estamos en proyectopuente.com.mx, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, @Alberto Medina, en TuneIn, en formato podcast también, promoviendo ahí las historias y todos los contenidos de Proyecto Puente. Estamos en el 88.1 FM La Voz del Pitic en Hermosillo, 101.5 FM también en Moctezuma y toda la sierra. Y gracias por estarnos acompañando. Fernando Gómez Suárez, él es analista del sector aeroportuario y es una voz pues muy acreditada para hablar de lo que está ocurriendo en este aeropuerto, que pues está el nombre, como le digo a usted, aquí tengo un libro ahorita interesante, se lo voy a comentar sobre quién era Felipe Ángeles, el estratega. Fue un regalo que nos hicieron en el pasado cumpleaños y entre tanto material ahí en nuestra biblioteca personal no lo habíamos considerado a corto plazo. Y hay que recomendarlo. Eh, el AIFA comenzó su construcción el 17 de octubre del 2019 en la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zupango, Estado de México. Se construyó en dos fases. La primera que será, pues de alguna manera ya sumamente debatida esta semana, atenderá aproximadamente a 20 millones de pasajeros al año. La segunda y última etapa de desarrollo se estima tendrá la capacidad para atender a 80 millones de pasajeros, según estimaciones oficiales. ¿Qué significa este aeropuerto, Fernando Gómez Suárez? Y si es de gran alcance y su equipamiento, ¿cómo o frente a qué estamos? Fernando, bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Obviamente el aeropuerto Felipe Ángeles se espera o se tiene la expectativa de que cumpla con este gran proyecto de crecimiento en el centro del país, pero sobre todo también podría plantearse la posibilidad de crear un sistema de aeropuertos a nivel nacional que nos permitiera detonar diferentes terminales aéreas a lo largo y ancho de la República, sin, obviamente, integrando el norte con el sur, el oriente y el poniente de la República, precisamente para tener una mejor comunicación una comunicación aérea a través de la desconcentración del actual aeropuerto capitalino, que concentra pues un gran número, un gran porcentaje de las operaciones aéreas que se realizan en el país. Casi el 40% se realizan en Ciudad de México. Imagínate cómo estamos saturados aquí, que a grado tal que ya oficialmente en el diario oficial de la Federación se volvió a decretar que el aeropuerto está saturado todo el día, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana. Esto pues podría llevar a pensar a la gente en general, pues, yo qué tengo que ver con el aeropuerto y a mí qué, si me queda muy lejos, ¿no? En el caso de ustedes que nos acompañan en el norte de la República, pues no, fíjense que podría repercutir en las finanzas, en la economía, en el presupuesto público, precisamente por obras públicas que podrían destinarse con recursos, en vez de estar dilapidándolos en otros proyectos, aplicarlos correctamente. Y si no se puede, pues obviamente generar polos de desarrollo. ¿Cuáles son estos polos? Pues los aeropuertos mismos. Tenemos aeropuertos desaprovechados en la República Mexicana, y ustedes no me dejarán mentir. Y estos aeropuertos podrían detonar mayores fuentes de empleo, mayores inversiones locales, y también tener una reactivación tanto en el sector social como económico, pero sobre todo también la posibilidad de mejorar la comunicación y generar así un efecto dominó, un efecto productivo, ¿no? De un círculo virtuoso donde pudiera generarse mejores condiciones para la población y las regiones del país. Por eso es importante. Ahora, podemos hablar y pasar muchas horas señalando las obras inconclusas del actual aeropuerto Felipe Ángeles y también del Benito Juárez, porque van a seguir operando con el mismo nivel de saturación, dado que pues no se ha resuelto del todo los objetivos de este proyecto aeroportuario de convertir de un aeropuerto militar, convertirlo ahora a un aeropuerto combinado entre operaciones militares y comerciales, pero que inicia con muy poquitas operaciones y por el momento no resuelve
el problema de la saturación del aeropuerto y pues tenemos ahí una terminal que irá calentando poco a poco y que pues no era el objetivo era que resolviera de inmediato esa saturación de la que te hablaba al principio. ¿Y sus instalaciones, cómo están técnicamente hablando? Es decir, Mira, físicamente, es decir, en su infraestructura. Porque exactamente, obviamente, dime. obviamente las instalaciones del Felipe Ángeles son enormes, tienen una reserva de territorio, de terreno enorme, mucho más grande que el actual aeropuerto. Obviamente es para reservas, para posibilidades de ampliación y por cuestiones de seguridad a los alrededores, etcétera, etcétera. Puede tener muchos inconvenientes, pero uno de los limitantes esenciales es la infraestructura creada cuenta nada más con 14 posiciones de contacto. Esto es los pasillos telescópicos que unen al edificio con el avión y en vistas de esa posibilidad pues tienen pocas posibilidades de atender una demanda ya grande de pasajeros. Supongamos que llegan a los 20 millones de pasajeros como prometieron, llegarían en una primera etapa de manejar 20 millones de pasajeros al año, pues no podrían completarlo con esas 14 posiciones fijas. Claro, hay otras posiciones que les llaman remotas, que están lejos y te llevan en el camioncito hacia el edificio terminal, etcétera. Pero la infraestructura construida precisamente pues no es la más conveniente. Obviamente tendrá que irse desarrollando poco a poco la construcción del aeropuerto o completar su construcción, pero la primera etapa con la que arrancaron ayer pues pareciera ser suficiente. Ahora, lo que importa es precisamente que se incorporen las aerolíneas, ¿no? ¿Es Y suficiente? muy Dice pocas, lo que ayer se inauguró. ¿Sí es suficiente? pues no, No. con muy poquitas aerolíneas y muy poquitos vuelos y rutas, pues es muy difícil lograr esa meta. Pero hay quienes dicen, en esa lógica de que dicen que podría irse incorporando poco a poco, todos los aeropuertos así surgen, poco a poco. Sí, poco a poco cuando el aeropuerto y el destino es nuevo, así surgen. Pero en este caso es urgente resolver el problema de la saturación. No Y lo no nada más. resuelve el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no resuelve el problema de saturación que se decretó en el 2014 incluso en la Ciudad de México y después de fracasar el de Texcoco, el de Fox, es decir, ya el 2019 incluso se había topado también, lo bueno que la pandemia vino a desfogar la demanda. ¿Este actual aeropuerto va a resolver la demanda de vuelos, te pregunto, del centro del país? No, en un primer término, pues en lo inmediato no. O sea, debió de haber sido inmediato. Ahora, supongamos que nos vamos a un año, 2 años, en lo que llega primero a su punto de equilibrio, en lo que calienta motores y todo esto. Pues se va alargando la posible solución de la saturación. Pero ese no es el problema. El problema no es que estemos hacinados o amontonados en los pasillos, en las salas de espera de migración, de aduanas, etcétera, en las salas de documentación, en las salas de espera. No, el problema estriba en el espacio aéreo y el riesgo de colisión entre las aeronaves que van formadas una tras otra durante todo el día sobrevolando el cielo del Valle Metropolitano. Eso ha llevado a ocurrir diferentes incidentes de aproximación, pero también no olvidaremos, no podrás olvidarlos el accidente en el que perdió la vida el secretario de exacto. Eso fue precisamente por un alcance con la aeronave que venía adelante y que entró en la estela de propulsión de los motores del avión que venía adelante y eso hace que pierdas totalmente el control de la aeronave, que era una aeronave pequeña, un jet, Learjet, y cae en barrena sin posibilidad de controlar o corregir el vuelo. Este tipo de accidentes, bueno, de alguna forma hay que
que ver que no cayó en una zona densamente poblada, cayó en Polanco, es una zona también urbana, obviamente, pero no pasó a mayores y cobró víctimas lamentables, no por el cargo de los funcionarios ahí fallecidos, sino víctimas también que pudieran Que haber también. sido de la población en general. Que Sí, bueno, mira, que fue en Lomas, ¿no? A mí me tocó cubrirlo, ajá, yo en era las lomas reportero, de, fue en las Lomas, en las exactamente. lomas de Chapultepec, precisamente. Ah, Y Fernando, esto, bueno, sí, dime, entonces yo te pregunto, si ¿cómo evitar esos riesgos exactamente? Entonces, me estás hablando de posibles afectaciones o cómo evitarlo y si hay la capacidad, porque otras ciudades tienen hasta tres, ah, cuatro aeropuertos, ¿no? Obvio. Con exacto. Los Ángeles tiene el de Inglewood, tiene el de LAX, es decir, tiene tres aeropuertos, no sé, Nueva York, también, entre muchos otros. Pero voy a hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Sí, ¿Sí? claro, con mucho Para gusto. culminar, estoy con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeroportuario, sobre los riesgos y cómo evitar, por supuesto, saturación y las horas de vuelo que puedan cruzarse, como él dice, en el nuevo aeropuerto. Volvemos con él, la autoridad de tránsito, los niños que se perdieron y que se localizaron este fin de semana, y va empezando, y pues vamos a decirlo, la Semana Santa que viene, la cobranza delegada o cobranza fuerzas y más. Volvemos. Estoy hablando con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeroportuario. Para quien se va conectando, quien va llegando aquí a la transmisión de Proyecto Puente, le recuerdo suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente desde las 6:45 de la mañana en vivo o a cualquier hora del día. Nos escucha y en toda la multiplataforma, todos los canales, también en Radiorama, en Nogales, Cajeme, en Cananea, Hermosillo. Ahorita le recuerdo nuestras señales: 88.1 FM en Nogales, Cananea 104.7 FM La Poderosa, Hermosillo 101.1 FM, en Cajeme 96.9 FM. Fernando, te decía, ¿cómo evitar lo que me estabas advirtiendo que pudiera pasar en el Felipe Ángeles? Pues mira, tendría que ser desconcentrando el aeropuerto precisamente de inmediato y redistribuyendo los vuelos. Obviamente esto es un poco complicado, pero podremos establecer mejores condiciones para la industria aeronáutica del país. Redistribuir. Se cortó la llamada, a ver si podemos contactarlo, por favor. Redistribuir vuelos, dice por acá el especialista. La IFA contará con un museo llamado Museo del Mamut, en el que se podrán admirar diversas piezas que fueron encontradas mientras se realizaba la construcción del mismo, y su operación estará a cargo del INA. Hasta el momento, 4 aerolíneas han confirmado su participación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Se trata de 3 empresas mexicanas: Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, y una venezolana, Conviasa. Volaris tendrá 2 rutas diarias a Tijuana y a Cancún. Viva Aerobús también iniciará operaciones hacia Monterrey y Guadalajara, mientras que Aeroméxico volará a Mérida y Villahermosa. Algunos datos que le estoy comentando de esta obra: se construye sobre una superficie de 23.000.2 kilómetros cuadrados. Incluye una pista de 5 kilómetros, una segunda de 4.6 kilómetros, por ejemplo. Es considerado también como el aeropuerto más grande del Estado de México, y a nivel nacional, pues también ocupará el tercer lugar. Los primeros lugares lo ocupan el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, y el aeropuerto Cancún. Por ejemplo, algunos de los datos. Estamos haciendo contacto con nuestro especialista, sino para continuar. Hay un libro que le recomiendo. ¿Quién es Felipe Ángeles, el estratega? Mire, lo tengo, sí no lo puedo comentar porque no he leído y no me gusta comentar los libros que no he leído. Me lo regaló mi querido amigo Bolívar Portugal, a quien le mando un fuerte abrazo en mi cumpleaños. El relato o el pasado cumpleaños, y entre tanto libro, porque soy fanático de los libros, así es que si usted algún día me quiere me quiere regalar algo, con un libro, con un libro se hace, es el mejor regalo. Y es pues la vida de el general de Felipe Ángeles, de quien pues de alguna manera o cómo contribuyó. Por ejemplo, describe el gran movimiento de las mentes y los cuerpos, que es una revolución a cuya dinámica Ángeles supo subordinarse. 2 veces enviado al destierro por resultar incómodo a sus colegas del Ejército Federal, combatió a los zapatistas en Morelos sin éxito y sin saña. Estuvo junto a Francisco y Madero hasta las últimas horas de la decena trágica. Se apartó con desagrado de Carranza y sus políticos, y halló en cambio
su lugar al servicio de las tropas, dice por acá, tumultuarias e indóciles de la División del Norte, a las cuales colaboró, dice por acá el material, el resumen, para llevar a sus más grandes triunfos hasta la toma de Zacatecas. Militar porfiriano, que se convirtió en estratega de Francisco Villa. La singularidad de Felipe Ángeles se muestra en cada uno de sus rasgos de carácter: compasión, reserva, dignidad, sentido crítico, determinación, valentía, en sus costumbres disciplinadas, en en su particular noción de la lealtad. Es una biografía interesante de Adolfo Gili, y pues es interesante también porque el presidente es un hombre de símbolos y muy vinculado a la historia. Hay que estudiar este material, reitero, le estaba leyendo el resumen, no he leído, pero es importante aprovechar. Bueno, no hemos podido contactar a nuestro especialista, falló por allá de la comunicación. Voy con Ramón Manuel Arbizu,